Muy buenas, mi nombre es Roderick Johannes de Daiki y voy a hacer mi book review sobre Half of a Yellow Sun, de Chimamanda Ngozi Adichie. Decir primeramente que es un libro que se publica en el 2006, se contextualiza en la guerra de Biafra del 67 y 70 y también en los años 70 en Nigeria. Me gustaría dar primeramente, voy a hacer una explicación rápida porque no quiero perder mucho tiempo, pero decir que vamos a dar una parte teórica vamos a explicar un poco el libro y los personajes, el contexto y después también pasar a relacionar directamente con la asignatura. Decir que los personajes principales, primeramente en las primeras páginas del libro, vamos a leer sobre Hugo y Odenigbo. Hugo es un joven que gracias a su tía consigue un trabajo de criado en una finca, sí, una casa grande con bastante espacio o territorio que pertenece a Odenigbo. Va a trabajar como su criado y su perspectiva sobre lo que viene siendo la vida política va a evolucionar mucho, gracias a Odenigbo, que se presenta, Hugo es un criado, pero al final Odenigbo va a ser como una persona que va a abogar por su desarrollo personal, intelectual y su educación. Odeligbo, por otro lado, es un profesor universitario y sobre todo es un revolucionario. Es un pensador revolucionario. Muchas veces en el relato vamos a ver teorías políticas no solo sobre la situación de Nigeria en el contexto del libro, sino sobre todo también en el pasado de África. Odeligbo está enamorado de una mujer que se llama Olana Ozobia, que es una mujer, la imaginamos más elegante, es muy inteligente y también viene de una familia adinerada. Em, Ella, en vez de elegir una vida de riqueza, elige una vida que se basaba en el amor y también, sobre todo, la búsqueda intelectual con su pareja, Odenigbo. Esta también es una persona muy importante para Hugo, decir también un segundo que es mi personaje favorito, pero va a ser como los personajes que van a darnos una figura, o sea, es la primera figura como de algo diferente para Hugo. Después pasamos a Kainene Ozobia, que es la hermana gemela de Olana. Esta personaje es muy interesante. Yo la imagino muy astuta, muy independiente y muy resolutiva, sobre todo. Esto lo digo porque, por ejemplo, es la que organiza o la que lleva a cabo la administración del campamento de refugiados durante la guerra civil, lo que hablaremos un poco más adelante, pero eh, al final, en vez de velar por su propia sobrevivencia, como hace, por ejemplo, Lana y Odenigbo durante la historia, ella al final vela por la seguridad también de los demás, por la supervivencia de los demás. Entonces es un personaje también muy importante. Y por último, un personaje también importante, del cual tenemos que hacer una referencia, es Richard Churchill, que es un británico, es decir, es la figura emanada yo lo veo, me lo imaginaba así, del colonialismo británico. Sin embargo, tiene un amor increíble hacia la cultura nigeriana y también tiene un amor bastante grande hacia Kainen, por lo que también es un personaje importante. También un poco para resumir la trama, al final, para seguir con la parte esta teórica, la historia de Alfonso Yellow Sun se da en los años 60, en la década de los años 60, y en los finales de los años 60, en el 67 y 70 con la guerra. Y la dividimos en dos partes. En el primer caso tenemos la Nigeria antes de la guerra, es decir, los inicios de esa década de los 60, donde, por ejemplo, nuestro personaje como Hugo comienza a trabajar como un criado para Odenigbo y se sumerge en un mundo de posibilidades intelectuales nuevas, de un mundo totalmente, completamente distinto. Olana en ese momento rechaza lo que viene siendo esa vida de riqueza, como hemos dicho antes, y se va a ir con Odenigbo a Lusaka, donde él, como es profesor universitario, podrá clase en esa universidad. Y pues Richard pues empieza pues esa relación romántica con Kainen. Sin embargo, a lo largo del relato conocemos de distintas tensiones políticas y étnicas que surgen en el norte de Nigeria, sobre todo por el pueblo Igbo, y se da el primer golpe de Estado. La respuesta a ese golpe de Estado es un contragolpe de Estado, que lo que va a llevar a cabo es lo que va, como consecuencia, va a surgir un conflicto totalmente armado que va a acabar en una gran masacre por todo debido a la llamada independencia de Biafra. Odenigmo y Olana son testigos de estos horrores porque son al fin y al cabo también las personas que de los personajes que hemos mencionado son los que más interés tenían
por estos temas, por todos los temas ideológicos y políticos, por lo que son ellos los que nos van demostrando los inicios de la guerra. La, mm, una vez que ya se declara, o sea, no declara la independencia, pero o sea, Biafra declara su independencia y empieza esa guerra, ¿no? Entonces, al final, el que nos cuenta de forma un poco más cercana la realidad de una guerra étnica es Hugo, porque al final se convierte en soldado para el ejército en la guerra de Biafra, y también tenemos otros relatos que conocemos gracias a, por ejemplo, Denigbo y Olana, que tienen que intentar sobrevivir, por lo que su relación tiene ciertos momentos de tensión que tienen que superar para seguir juntos, por así decirlo, y después, pues, Kainen organiza, como he dicho antes, su refugio, el campamento de refugiados, y después Richard, que intenta, pues, documentar lo mejor posible el conflicto. En primer lugar, en lo que viene siendo esa relación, o la relación entre la esclavitud y la relación entre Ubu y Odenigbo, al final, Odenigbo es para Ubu un jefe, es un amo, por lo que para Ubu lo vamos a ver como un criado o un esclavo. Hay ciertos elementos que hacen que persistan un cierto también ecos de jerarquía que se imponen durante la época colonial, que podemos ver en la relación que mantienen Ubu y Odenigbo. Por ejemplo, hay una jerarquía social que hereda de la esclavitud, en el sentido de que en el momento que Ubu llega a la finca o a trabajar como un empleado de Odenigbo, se considera como algo menor a Odenigbo. O sea, para él Odenigbo está jerárquicamente por encima de él. Entonces, esa jerarquía social y esa superioridad que para Ubu está inherente en sí mismo, pues eso es totalmente a raíz de la esclavitud que ha creado el colonialismo. También hablar sobre ese impacto cultural y psicológico que tiene la esclavitud. O sea, Hugo internaliza inicialmente esa visión de inferioridad, como hemos dicho, de rol subordinado. Sin embargo, a lo largo que vamos leyendo y que vamos desarrollando la historia, vemos como, gracias también a Odenigbo y a Lana, crea lo que viene siendo un desarrollo político en su cabeza, que hace que contraste esas nociones y las cuestiones. Por eso empieza a comprender tanto su propio valor como también su propia agencia, es decir, qué es lo que él quiere, qué es lo que él busca, qué es lo que también le va a llevar a ciertos eventos futuros en la obra. Después, también vemos en el libro lo que viene siendo el elemento de la colaboración local en la opresión. Esto lo vemos en los padres de Olana, que se benefician de una oportunidad económica que existe en esa época, que es al final la captura de esclavos, o sea, la captura de esclavos, que es su fuente de riqueza, por lo que no es solo el colonialista el que hace uso de la esclavitud, sino que también es el propio local que hace uso de la esclavitud, que demuestra lo que la esclavitud forma verdaderamente parte de la cultura africana, ya sea en Nigeria, como si es en Angola, como si es en cualquier otro país nigeriano. Y después de la deshumanización a la humanización. Em, Al final, yo creo que el libro está diseñado para que cuando conocemos a la figura de Hugo, directamente vayamos a la esclavitud. Sin embargo, lo que hace muy bien la autora es humanizar la figura de Hugo, por lo que la idea esa, la premisa de que es un esclavo, se va deshumanizando, y em, nos va enrollando más en el propio desarrollo personal de Hugo en ese sentido. Bueno, el segundo elemento del que quiero hablar es la relación del colonialismo con lo que viene siendo el contexto o el libro en sí. Entonces, decir que aunque esté ambientado durante la guerra de Biafra, es decir, ya después de lo que viene siendo el realmente colonialismo presente en África, porque Nigeria ya tiene su independencia y tal, la obra sirve para, creo yo, como un espejo para determinar cómo fue verdaderamente el colonialismo en África. Vemos cómo afecta no solo en lo que viene siendo la cultura o en los personajes, sino que también en las fronteras, porque al fin y al cabo el problema o el conflicto de Biafra surge por ese conflicto entre etnias,
y también pues cómo afectan las economías y relacionado también a las vidas personales de todo el mundo de los Igbo, por ejemplo. Pero es eso que la autora utiliza estos personajes y el contexto de este momento para enseñarnos de verdad cómo fue el colonialismo y en vez de, no sé, hacer un artículo sobre cómo el colonialismo impactó en África, hace uso de unos personajes muy reales para explicarnos el colonialismo. Y ya por último decir lo que viene siendo el psicoanalismo, si lo relacionamos con la asignatura, o sea, totalmente, si utilizamos lo que vienen siendo los 7 legados identificados por Thompson, podemos ver cómo la historia de Biafra es un microcosmos de todos los desafíos de los que han afectado a todo el continente africano, no solo a Nigeria, sino que o sea, nos enseña cómo el continente en sí de una forma muy similar ha luchado por superar divisiones y desigualdades, tanto económicas, políticas, sociales, culturales, lo que sea, que han sido creadas por el colonialismo. Vamos ahora con lo que viene siendo el neopatrimonialismo. Para mí, el neopatrimonialismo, si lo vemos en el temario, identificamos ciertos elementos que yo he identificado en la obra. En primer lugar, la concentración de recursos para intereses privados, ya que, por ejemplo, el petróleo nos enseña la obra que juega un muy importante papel en la guerra de Biafra por la independencia de Biafra. Un lado por el gobierno nigeriano central para mantener su poder y otro por los rebeldes de Biafra para obtener su independencia. Esto es un caso perfecto en el que un estado patrimonial, que es el nigeriano, en este caso, pues prioriza los intereses de la élite para destruir los intereses de pues un grupo étnico que en este caso quiere construir su propia estructura neopatrimonial. Después el clientelismo y la corrupción. Vemos muchos momentos en el libro en los que las lealtades políticas y sobre todo militares son compradas con dinero. Al final el dinero ahí manda y eso es algo muy típico de un sistema neopatrimonial si nos referimos al contenido de la asignatura. Vemos como ese clientelismo no solo debilita las instituciones políticas y lo que viene siendo la cultura democrática que en ese momento se estaba intentando dar en Nigeria, sino que también crea una desconfianza total, porque cuando en el libro se nos pone al gobierno nigeriano, es decir, al bando como contrario, en un sentido como el malo, no el gigante opresor, pero como el malo de la historia. Después, la relación entre la élite de poder y el Estado. Esto quería mencionarlo porque en muchas ocasiones el profesor Odenigbo hace una crítica a los líderes nigerianos del gobierno central, pero es que después las mismas técnicas o mismas facultades que se han utilizado que ha utilizado el gobierno central nigeriano lo va a utilizar también el gobierno estructural de Biafra. Entonces, al final, la relación eh, la relación entre la élite y el poder del Estado siempre va a existir, sea el tipo de estructura política que haya, ya sea el del nigeriano, en el caso del libro, el nigeriano o el de Biafra, y también, o sea, no existe democracia. Existe el último elemento que también vamos a mencionar, que es la burocratización democrática. Al final es una burocracia pura y dura, y en ambos posibles casos políticos, ya sea el de Biafra o Nigeria, no existe la democracia, solo existe una burocratización de la historia africana que no conocía el conflicto de Biafra, no conocía la situación así descrita y me pareció un libro que, sinceramente, desde un principio, o sea, en un principio que no me ha interesado mucho, creo que ha valido la pena y contento de leer Half of Yellow Sun.